Tal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, sí, todo esto es parte del balance que entregó el Servicio Nacional del Consumidor respecto a este análisis que se llamó el Reporte de Precios de Anticonceptivos 25 de Femeninos. ¿Qué quiere decir esto? Que se revisaron distintos precios que existen hoy disponibles en los anticonceptivos de tres formas, según entregó el detalle este indicador. Por ejemplo, los de menor duración, los de mayor duración y aquellos de emergencias. En todos existen diferencias, pero acá está lo relevante, que si usted no se ve categorización, podría pagar hasta 36 veces más el precio de un medicamento, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de las pastillas anticonceptivas, ya que se estima que, por ejemplo, se podrían fluctuar el valor de precio desde los 800 hasta los 36.000 pesos en distintas cadenas de farmacias. Además, ¿cuál es la preponderancia de este dato? Y aquí decíamos, es 36 veces más caro, ya que también las pastillas anticonceptivas son las más utilizadas por la ciudadanía en la preferencia de un método anticonceptivo, sobre todo si hablamos de las personas que son menores de edad. Es acá donde está el foco, donde más se utilizan las pastillas anticonceptivas. Conversamos con las mujeres para saber qué opinan respecto a este análisis que se hace respecto de los precios que existen hoy en el mercado. Escuchemos justamente esas declaraciones. Todo el peso de la anticoncepción cae sobre la mujer, entonces que aún le suban el precio más es como otro problema que se tiene que agregar a los problemas diarios que tienen las mujeres. Yo creo que tiene que haber una mejor regularización con el precio, porque no puede haber tanta diferencia entre una pastilla y otra. Si bien a veces los consultorios te dan este tema como cupones, pero te siguen saliendo caras, o sea, no alcanzas para todas las personas o todas las adolescentes que quieren cuidarse. Literal es un lujo, la anticoncepción en Chile es un lujo, por decirlo de alguna manera, porque todos los métodos anticonceptivos en general igual son caros. Sí, es bien inaceptable que algunas pastillas puedan costar incluso 36 veces más que otros simplemente por la marca, por el laboratorio, cuando el medicamento tiene que cumplir exactamente la misma función. En ese sentido también, Flo, ¿qué han dicho o cómo se puede reclamar, cómo se puede de repente denunciar esta situación por los canales correspondientes? Es decir, ¿el SERNAC ha dicho algo? Claro, ahí la invitación que hace el SERNAC cuando existe esta diferencia de precios es justamente cotizar y elegir la opción que más resulte conveniente. Sin embargo, no hay una estandarización de precios que permita hacer efectivo una crítica respecto a cómo se encuentra esto en el mercado. Por eso la recomendación, y se hace esta radiografía de precios para finalmente se haga una elección, como dicen ellos, de forma consciente respecto al método que más se prefiere utilizar. Por ejemplo, lo decíamos, existe esta brecha de 36 veces más en las pastillas anticonceptivas, que se denominan estos métodos que son de baja, por ejemplo, duración. Sin embargo, los de media duración, por ejemplo, el DIU, también existe una diferencia importante que va desde los 76.000 pesos hasta los 289.000, y lo mismo pasaría, por ejemplo, con el implante, el Implanón, muy conocido con ese nombre, que va desde los 29.000 pesos hasta los 226.000 pesos. ¿En qué va la diferencia? Principalmente lo que tú decías, que tiene que ver con el componente, con el laboratorio. Estos factores hacen finalmente que cambie el precio desde uno más bajo hasta el más caro. Aquí la opción es al costo de quien compra finalmente este medicamento. Es esa la recomendación que se hace. Sin embargo, otro dato que también se hizo respecto a esta radiografía fue ver en cuanto a la disponibilidad y el acceso. Por ejemplo, solamente el 1,8% de los medicamentos se encuentran adheridos a Senabas en las farmacias de distribución, lo que hace mucho más costoso el acceso y rompe finalmente con esta barrera de accesibilidad que se pretende desde el gobierno central, por ejemplo, con los consultorios hacia las personas en lo que tiene que ser esta anticoncepción segura, sobre todo para las menores de edad. Conversamos también con el SERNAC, quien entregó detalles sobre este informe que se realizó sobre los detalles de esta anticoncepción 2025 y sus valores. Escuchemos qué mencionó. Desde los 800 pesos hasta los 286.000 pesos. Así de amplias son las diferencias de precios que detectamos como Servicio Nacional del Consumidor en métodos anticonceptivos femeninos. Entre los principales hallazgos de este estudio está la variabilidad de precios de las pastillas anticonceptivas y cuyos precios fluctúan entre los 800 pesos y los 36.000 pesos. Con esta información buscamos que las consumidoras, las mujeres, puedan comparar, entender la duración de cada método y tomar las decisiones
más informadas posibles. Claro, ahí también el CERNAC le traspasa de cierta manera la responsabilidad a las propias mujeres, obviamente para que ellas se tomen conciencia de los precios, hagan las comparaciones necesarias. Y en ese sentido, bueno, por un lado, Flo, también qué han dicho los expertos respecto a este tema, pero por el otro lado, consultarte, ¿tú sabes efectivamente si es que, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, la ministra Orellana, han hablado de este tema también? Porque es un tema que muchas veces, claro, las mujeres la comienzan a tomar desde tempranas edades, donde claramente pueden ser estudiantes, universitarias, donde claramente los recursos obviamente no abundan y es un gasto importante a nivel mensual. Sí, importante eso. La ministra de la Mujer señaló un agradecimiento y valoración respecto a este informe que entrega finalmente el CERNAC, porque claro, da esta modalidad de elección más informada respecto a qué comprar finalmente con este análisis de precios. Sin embargo, existe esta responsabilidad desde el Estado cuando se entregan, por ejemplo, en los distintos servicios de salud, como suele suceder. Sin embargo, claro, está esta diferencia de precios que uno dice por qué, y acá también los expertos entregan mayor análisis de la diferencia. Por ejemplo, los efectos secundarios son muy relevantes en esto. Uno siente, por ejemplo, diferencia entre una marca y otra a través de estos efectos. Por ejemplo, dolor de cabeza, náuseas, mayor incrementación, por ejemplo, de acné. Y todo esto se evita cuando, claro, el medicamento es más costoso, pero generalmente no se entrega en las cadenas normales de distribución de la salud pública. Y ahí la diferencia que hace que finalmente se opte por un medicamento más costoso, pero con menos efectos secundarios, lo que hace que estos finalmente sea un acceso más difícil en algunos casos. Ahora, entregaron también recomendaciones para acceder de forma con más igualdad, a este tipo de medicamentos. Por ejemplo, se llamaba a no consumir quizás de estos medicamentos anticonceptivos como las pastillas, ya que finalmente son un gasto mayor si lo vemos a un largo plazo. En cambio, aquellos que son más de larga duración, si bien pueden ser un gasto, por ejemplo, en primera instancia, finalmente con el paso del tiempo termina siendo más económico que las pastillas anticonceptivas que requieren este gasto mensual para tener esta anticoncepción. ¿Qué dicen los expertos, sobre todo respecto al punto que tocábamos de los efectos secundarios? Veamos qué mencionaron. Siempre van a encontrar distintos precios. Ya entre los más baratos podríamos encontrar a lo mejor, no sé, como me mencionabas tú, 1.000 pesos o menos, pero tienen más efectos adversos. Ese es el problema con los anticonceptivos más baratos, así como encontramos, por ejemplo, marcas más caras, laboratorio Abbott, pero mejor calidad en cuanto a los efectos adversos, a la anticoncepción, ¿cierto?, a regulación de ciclo. Entonces, esas son un poco las diferencias entre los distintos precios. Anticonceptivos más baratos pueden tener otros recipientes que a veces la paciente presenta náuseas, manchas en la piel. Entonces nos encontramos con esos problemas. Claro, hasta 36 veces entonces, decíamos, la diferencia de precio que existe hoy en el mercado con los métodos anticonceptivos femeninos. La recomendación finalmente, claro, siempre va a ser cotizar y ver cuál finalmente se hace más viable tanto para la economía como también para los efectos secundarios, acceder también a mayor antecedentes si se puede y obviamente ahí estar atentos a mayores antecedentes que podría entregar el CERNAC durante las próximas semanas sobre recomendaciones y, por qué no, regularización de precios. Perfecto, Flo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.